en Sabios Expertos y Genios, de la mano con los expertos. Exhortar a toda la gente que se conecte a nuestro canal Sabios, Expertos y Genios en YouTube y que pueda ver esta entrevista y por supuesto también la entrevista y esta conversación que estamos teniendo hoy con Jaiciel, pues la puede ver inmediatamente. Carguemos a YouTube la entrevista, pues la podrán disfrutar. Jaiciel, Sí. hablar de formación en Business for All. ¿Cómo las entidades, los emprendedores, los consultores se pueden formar de manera presencial? Nos has dicho que tienes formaciones abiertas de manera presencial. Ahora este próximo 9 de febrero, pues hay abierta las inscripciones para que todo aquel que quiera recibir esta formación pues pueda aprovechar y ser un próximo consultor, ¿no? de Tour for All, de Business for All, perdón. Sí, bueno, en esta formación, los asistentes se van a certificar como facilitadores de Business for All, que sería como un paso anterior a la consultoría, a ser consultor. Excelente. ¿Vale? Es una formación en grupo. En este caso estamos barajando un grupo de 25 a 30 personas y además de adquirir la versión física de la herramienta Business for All Toolkit, también van a tener el certificado oficial de facilitadores Business for All, para luego poder, de alguna manera, que les certifica como dinamizadores en sesiones de co-creación con otras personas, ¿no? Utilizando la herramienta. Excelente. ¿Qué atractivo económico puede tener el ser facilitador de Business for All? Pues mira, ahora mismo sobre todo está dirigido, por un lado, a emprendedores sociales o a startups sociales, ¿no? Personas que ya están con su proyecto en marcha y que de alguna manera necesitan estructurarlo mejor o que tienen problemas a la hora de comunicarlo, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo pues se apuntan emprendedores que lo que quieren es poder utilizar esa herramienta tanto con su equipo como externamente para comunicar mejor su proyecto, ¿no? Claro. Ese sería uno de los perfiles de facilitador Business for All que está asistiendo a estos eventos que llamamos Mastering Business for All. También tenemos a miembros de fundaciones, asociaciones, ONGs o empresas sociales, es decir, gente del tercer sector, ¿no? Sí. Que en este caso están muy interesados en poder presentar los proyectos asociativos de sus asociaciones, tanto internamente como externamente. Por ejemplo, algunos de los facilitadores Business for All ya están utilizando la herramienta incluso para representar mapas de procesos en el entorno de las asociaciones, ¿no? Por ejemplo, para poner en marcha pues una ISO de calidad, ¿no? Es importante poder representar todos los procesos que hay dentro de la organización de manera conjunta, ¿no? Y tener una visión compartida. Actualmente se echa mano mucho, ¿no? de la documentación escrita y eso es muy complejo, ¿no? Cuando hablamos de poder transmitir, ¿no? información tan específica, ¿no? como un proceso dentro de una organización, más aún en el tercer sector, ¿eh? Sí. Entonces, ese es otro tipo de perfil que está siendo facilitador Business for All, participando en este tipo de eventos. También tenemos responsables de servicios de apoyo al emprendimiento, también viveros de empresas o incluso espacios de coworking que quieren utilizar la herramienta para dar servicio a otros emprendedores. En este sentido, tengo que destacar la colaboración que tenemos en el evento de Madrid de Impact Hub con Punto GES, que es el punto de encuentro de jóvenes emprendedores sociales. Es una organización que se dedica a dar apoyo a jóvenes emprendedores sociales y también se van a certificar como facilitadores Business for All en este evento. Tenemos también responsables de programas de RSC, de responsabilidad social corporativa, también algún facilitador, y consultores de proyectos de I+D+I y proyectos de cooperación al desarrollo, como managers o jefes de proyecto en entidades tecnológicas y también de empresas que tienen departamentos de I+D+I y que están utilizando la herramienta para empezar a representar sus actividades, sus proyectos dentro de este tipo de organizaciones. Todos ellos son facilitadores y a partir de ahí, aquellos que están interesados en dar un paso más allá y utilizar todo el potencial de la herramienta para dar servicios de consultoría,
les invitamos a pasar al siguiente escalón, que sería el certificado de consultor Business for All, ¿vale? Tenemos de alguna manera una serie de escalones de certificación. Claro. El más básico sería el facilitador. Como hemos hablado antes, tenemos también el certificado de consultor Business for All, que ya sería una formación mucho más personalizada y más orientada a cada caso, ¿no? A cada organización, para que puedan... Estas formaciones de consultor pueden ser presenciales y online también. Sí, efectivamente. Si en España ahora mismo hemos hecho alguna presencial, obviamente fuera de España pues la haríamos remotamente, a no ser que podamos colaborar con alguna entidad local, ¿no? Y poder hacer algún tipo de colaboración, que es algo que también estamos planteando. Excelente. ¿Cuándo podemos considerar que está preparado ya un consultor para llevar a cabo una consultoría? ¿Cuántas horas de formación debe tener un consultor Business for All para arrancar como consultor? Pues ahora mismo la media suelen ser 12 horas. Con 12 horas tenemos todo lo necesario para que ese consultor utilice la herramienta perfectamente, entienda, comprenda todas las fases de la metodología Business for All y entienda y sepa utilizar y poner en práctica las principales dinámicas dentro de esa metodología. De hecho, lo bueno que tiene la formación para consultores Business for All es que la formación la hacemos sobre un proyecto del consultor. Y eso es algo, obviamente, que facilita, ¿no? la comprensión, ¿no? Porque nada mejor, ¿no? Que tu propia experiencia, que algo que tienes en tu día a día para ver cómo aplicar la herramienta en este caso a tu propio proyecto, ¿no? Claro. Entonces, eso facilita muchísimo la apropiación del uso de la herramienta, ¿no? Poder hacerlo, es decir, al final de la formación no solo es una formación, sino que es una consultoría de un proyecto que tiene, en este caso, la organización o la persona, ¿no? en concreto. Excelente. La persona que quiera acercarse a ustedes para la formación de ahora del mes de febrero, el día 9, Jaiciel, ¿cómo puede hacerlo? Pues muy fácil. Tenemos una página web del evento, que es events.businessforall.es. Si introducen esta URL, la pondremos también ahí en el chat del programa. Ahí verán que hay un botón que pone lo quiero, ¿no? Ahí mismo se pueden suscribir. También decir que este evento aparece en la agenda de eventos de Impact Hub Madrid, ¿vale? Que es la entidad, el lugar, ¿no? Donde se va a alojar, en este caso, en la Sala Londres, que es una de las principales salas de formación de esta infraestructura que tiene Impact Hub en Madrid. Ahí también pueden verlo en la agenda de eventos. Y, por último, enviando directamente un email a hello@businessforall.es y a partir de ahí nos ponemos en contacto con la persona para formalizar la inscripción. ¿El precio, Jaiciel, podemos decirlo por acá? Sí, no hay ningún problema. Pues el precio son 99 euros más IVA, más impuestos en este caso, de valor añadido aquí en España, que serían unos no llega a 120 euros, e incluye una unidad de Business for All Toolkit, es decir, una versión física de la herramienta, la formación, la certificación oficial y además 2 horas de acompañamiento personalizado después de la formación. Es una formación que vale normalmente 420 euros, pero tenemos de manera exclusiva un descuento para este evento del 80%. Excelente. Por tanto, invito a que las personas que están o que pueden viajar a Madrid, ¿no? Y que están cerca de Madrid, bueno, pues si están el 9 de febrero por este entorno, que no lo duden y que reserven su sitio ya. Excelente. Jaiciel, creo que hay mucha gente que se va a ver interesada en formarse como facilitador y como consultor, porque por lo que hemos hablado es una herramienta muy potente, una herramienta que puede beneficiarte como emprendedor, facilitar a tu organización pues una agilidad en todos los procesos y en todos los recursos a aplicar dentro de la organización.
Sí, sí, la verdad que decir que los testimonios, el feedback, la validación que tenemos de todos los participantes es inmejorable. A todas las personas que están conociendo la herramienta les está sorprendiendo muy positivamente, y sobre todo la aplicación en sus proyectos está siendo, la verdad que inmediata, ¿eh? Entonces, por tanto, que no se queden con las ganas, que si no pueden ir a Madrid, que me manden un email, nos manden un email, que podremos también plantear algún tipo de formación virtual, remota, o por qué no, plantearnos una colaboración para poder facilitar la llegada de Business for All en otros países, que también estamos muy interesados. Así es, Jaciel. Y dentro de la parte ya profesional, pasando un poco a otro ambiente, en nuestra entrevista pasada hablábamos un poco de cómo surgía dentro de tus intenciones profesionales trabajar con el mundo de la inclusión, el mundo de la discapacidad. Hoy día, ¿qué piensas que está pasando en el mundo con relación a la discapacidad? ¿Cómo tú crees que ha evolucionado el concepto de discapacidad? Pues la verdad que en los últimos años me parece que está pasando algo apasionante, y es que gran cantidad de empresas que a priori no estaban orientando sus servicios a personas con discapacidad lo están haciendo ya no solo por cuestiones éticas o para cumplir la ley, sino como una posibilidad para tener una ventaja competitiva en el mercado, porque se han dado cuenta que al final hacer soluciones para para el colectivo de personas con discapacidad permite que sus productos sean mucho más usables y mucho más atractivos, sobre todo más accesibles en general. También teniendo en cuenta un segmento de clientes como es el de las personas mayores, que va en aumento, en claro aumento, pero en definitiva está permitiendo personalizar. Yo diría que la evolución de la accesibilidad se está llegando a lo que yo llamaría la personalización extrema. La accesibilidad se convierte en la posibilidad de personalizar de manera única, ¿no? Cualquier servicio, cualquier producto, para poder ser utilizado ya no solo por personas que tienen capacidades y habilidades diferentes, sino sobre todo en diferentes contextos de uso en los cuales vemos alguna capacidad funcional limitada, y en los cuales puede ser interesante proponer un acceso más personalizado, más a medida de ese contexto de uso, ¿no? Para los clientes, ¿no? Por tanto, yo diría que en los últimos años se está interiorizando ese concepto de la personalización muy vinculado de manera inherente a la accesibilidad, algo que quizá hace 6-7 años no ocurría. Claro. Ahora ya empieza a haber empresas que están colaborando con el tercer sector, porque también estoy viendo que hay organizaciones del tercer sector que se están viendo un poquito una situación de una sensación de vértigo, ¿no? De que qué va a pasar con nosotros. Yo siempre les digo que no se tienen que preocupar. El tercer sector es fundamental para la empresa, para conocer bien las necesidades del colectivo, para establecer realmente productos que tienen sentido. Por tanto, el papel del tercer sector es, si cabe, todavía más importante dentro de este proceso, ¿no? De desarrollo de soluciones, ¿no? Claro. Pero sin duda sí que se está produciendo ya definitivamente esa colaboración público-privada muchísimo más eficaz, más real, y ya no solo para hacer campañas de marketing, de RSC, ¿no? Que al final se queda muy desvinculado con la parte más comercial y de proceso de la empresa, sino que realmente están integrando esa parte de la accesibilidad dentro de los procesos de negocio. Y eso es algo que me parece apasionante para todos los expertos del ámbito de la accesibilidad. No te quiero poner en aprietos, pero quisiera conversar contigo en torno a las distintas acepciones del concepto discapacidad. Sabes que por un lado surge el concepto de diversidad funcional, por el otro capacidades diferentes, tantas formas de querer hacer sentir bien a las personas con discapacidad, y se crean distintos elementos gramaticales que al final muchas personas lo entienden, otras no lo entienden, otras dicen que sí, que es el que se acepta. Realmente, tú que tienes
tanta experiencia dentro del mundo de la discapacidad, de la accesibilidad, de la inclusión. ¿Qué opinas de tantos conceptos que al final los resumimos en discapacidad? Yo la verdad que, como dices, mi experiencia ha sido trabajar mano a mano siempre con la gente con discapacidad. Eran mis compañeros, siempre han sido mis compañeros de trabajo, mis clientes, mi familia también, y te puedo asegurar que todo ese elenco de nuevos términos, como tú dices, ¿no?, que muchas veces se hacen para intentar avanzar en cierta medida, ¿no? Es verdad que al final siempre se utiliza una persona con discapacidad. Lo demás no es un uso, por así decirlo, práctico en el día a día. Obviamente es importante siempre hablar de persona con discapacidad, y la discapacidad simplemente como un atributo más dentro de una gran cantidad de habilidades que tiene y talentos que tiene una persona, ¿no? Claro. También el término de persona con capacidades diferentes. Todos tenemos las mismas capacidades, lo que pasa es que tenemos un grado de desarrollo diferente de esas capacidades. Por tanto, eso me parece incluso casi incorrecto, ¿no? El término de diversidad funcional, hubo gran cantidad, ¿no?, de debate respecto a este concepto, y realmente era muy poco práctico. Yo la verdad que cuando intenté utilizarlo en mi día a día no era nada operativo, poco práctico, y como tú dices, generaba bastante confusión, ¿no? Sí. Al final, persona con discapacidad o un colectivo de personas con discapacidad, o una persona con algún tipo de necesidad especial, ¿no?, y puedes concretar un poco más, siempre y cuando tengas en cuenta que es un atributo más dentro de una gran cantidad de un gran abanico que tiene, ¿no?, de cualidades y habilidades una persona, no tiene por qué ser ni mucho menos ofensivo o inapropiado el uso de persona con discapacidad. Claro, un compañero hace unos días me preguntaba también, Jaiciel, y yo quiero aprovechar y preguntártelo a ti, el concepto de personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, yo soy de las personas que pienso que todos nos encontramos en algún momento en una situación de discapacidad. Entonces, este concepto de situación de discapacidad, que también es de alguna manera bastante utilizado y que es apropiado en algunos formatos. ¿Cómo lo ves? A mí me gusta más utilizar entorno discapacitante. Ajá. Porque sí, o sea, más que una persona en una situación diría, en un entorno discapacitante, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a Japón, ¿no?, y al aeropuerto nos encontramos todo escrito en japonés, yo tengo un entorno discapacitante, claramente. Yo necesito ahí una comunicación a través del canal visual, ¿no? Por ejemplo, comunicación aumentativa alternativa. Claro. Estoy en una situación, en un entorno discapacitante para mí. Pero más que una persona en una situación de discapacidad, yo diría que es en un entorno discapacitante. De hecho, el entorno de los emprendedores y de los consultores cuando se disponen a diseñar proyectos con impacto económico y social, lo que está ocurriendo es que son proyectos muy complejos, con una gran cantidad de colaboraciones, una componente colaborativa muy importante y con una gran cantidad de intercambios de valor que, como hemos dicho antes, van más allá de los aspectos puramente económicos. ¿Qué ocurre en esa situación? Que tenemos un entorno muy discapacitante en el diseño de proyectos. Y es lo que a mí me invitó a decir, vamos a aplicar la accesibilidad en ese entorno discapacitante. No solo para la gente con discapacidad, sino para cualquier emprendedor que porque por defecto es muy complicado, muy complejo para cualquier persona emprender, más si cabe en el ámbito social y más si cabe si tienes una discapacidad, obviamente, ¿no? Entonces me gusta a mí más en ese sentido hablar de una situación que te encuentras en una situación, un entorno discapacitante. Tu experiencia en Tecnosite, hoy Ilunion, ¿cómo viviste esa experiencia en una empresa que iba enfocada de alguna manera a la consultoría de las tecnologías accesibles? Fue la verdad que una experiencia apasionante, ¿no? Sobre todo, como te decía antes, porque la gran cantidad de mis compañeros e investigadores
tienen discapacidad, ¿no? Entonces te enriqueces, porque quizá tienes que aprender lengua de signos un poquito para hablar con la mujer de la limpieza. Sí. O ves los perros guía, ¿no? Pues circulando por la oficina, ¿no? Ves a tu compañera que tiene discapacidad intelectual, que tienes que pedirle que te encuaderne pues un cuaderno de trabajo. Es decir, te genera, o sea, te permite desarrollar la empatía de una manera impresionante, ¿no? Y eso se traduce en los proyectos, ¿no? Eran proyectos con muchísima sensibilidad y proyectos que de manera natural fueron de la parte de accesibilidad poco a poco a la parte de personalización. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Nos Sí. dimos cuenta del gran potencial que tenían todos los proyectos que estábamos haciendo para personalizar entornos de trabajo. Y fíjate que incluso una vez tuvimos a toda la plana mayor del Ministerio de Defensa en nuestras oficinas, porque hayamos desarrollado una tecnología de seguimiento de la mirada, ¿no? O una tecnología multimodal, ¿no? Para poder controlar diferentes dispositivos con la mirada, ¿no? Entonces, claro, era algo muy interesante pues para poder manejar diferentes aparatos en situaciones donde hay una gran limitación funcional, ¿no? De habilidades motoras, etcétera, ¿no? Entonces nos dábamos cuenta, ¿no? Cómo lo que hacíamos primero para las personas con discapacidad servía para todo el mundo, ¿no? Y servía para mejorar la innovación, los procesos de desarrollo de negocio de todas las personas, ¿no? Entonces eso es lo que más personalmente lo que más nos gustaba, ¿no? Darnos cuenta de esa progresión natural que se iba produciendo hacia la personalización, ¿no? La tecnología. Me preguntan en algunas ocasiones sobre cómo una persona con discapacidad puede utilizar un ordenador, un móvil, una herramienta tecnológica, pero en tu caso era mucho más profundo porque no solamente es utilizarla, sino crear tecnologías accesibles y quienes de alguna manera hacían todo este trabajo eran personas con discapacidad. Es decir, ¿cómo puede una persona con discapacidad visual, una persona ciega, programar? ¿Cómo puede construir desde la programación herramientas que de alguna manera puedan facilitarle la vida a otras personas, Jaisiel? Pues bueno, en primer lugar, utilizábamos entornos de desarrollo que fueran medianamente accesibles, pero lo que ocurría con los desarrolladores, sobre todo que tenemos, ¿no? O que teníamos con discapacidad visual, es la destreza que tenían ellos para construir atajos que hicieran accesible lo que no era accesible. Y al final se creaban ellos un entorno personalizado para poder programar, ¿no? Yo siempre he dicho que mis mejores programadores han sido personas ciegas. O sea, la capacidad que tienen de resolver, de crear soluciones donde hay problemas de accesibilidad es impresionante. De hecho, a raíz de todo eso, hicimos un proyecto europeo que se llama AEGIS o AEGIS, que precisamente se dirigía a crear entornos de desarrollo de software accesibles desde el principio. Es decir, que fueran accesibles y además que incorporaran guías para que otros desarrolladores fueran implementando la accesibilidad de serie, ¿no? Desde el propio entorno de desarrollo de software, ¿no? Claro. Entonces, por lo que tú dices, ¿no? Porque al final, si esos propios entornos no son accesibles, vale que puedes tener a gente con muchísima experiencia que es capaz de proponer soluciones de accesibilidad, incluso en entornos muy poco accesibles, pero obviamente eso lo hace un pequeño porcentaje, ¿no? de profesionales, ¿no? En este caso se hicieron unos entornos de desarrollo de código más accesibles en general, ¿no? Y sobre todo, como digo, ¿no? Que iban incluyendo una serie de tips, ¿no? o de asistencias, ¿no? de guías y de etiquetas, etcétera, para ir añadiendo la componente de accesibilidad de una manera de serie, ¿no? Desde el principio, ¿no? Sí. Mientras que desarrollabas el código. Las personas con discapacidad auditiva, con discapacidad intelectual, otras discapacidades que de alguna manera interactuaban, convivían también en estos trabajos, ¿qué oficios, Jaisiel, ofrecían dentro de la empresa? ¿Perdón? ¿Qué oficios? ¿Cuáles oficios? Las personas con discapacidad auditiva, con discapacidad intelectual, ¿cuáles oficios tenían? ¿Cuáles eran los roles que jugaban? Pues los roles eran desde desarrollador, como hemos comentado, ¿no? de software, es decir, Sí. de código software, a temas de diseño gráfico,
investigación yo tenía... Tengo entendido, Jaiciel, que de los mejores diseñadores gráficos son las personas con discapacidad auditiva. ¿Es cierto esto? Bueno, yo en mi experiencia no lo puedo afirmar, porque en este caso no había nadie con discapacidad auditiva. Bueno, sí que, pero no era una discapacidad auditiva muy severa. Uh-huh. Pero en este caso sobre todo había gente, fíjate, con discapacidad física en el departamento de diseño, en la parte gráfica, diseño gráfico, como te decía, investigadores, ahí sí que tenía personas con sordera, por ejemplo, también incluso alguna enfermedad obviamente mental, ¿vale? Que eso es otro plano, ¿no? Claro. Desde la parte sobre todo psicosocial, que son más complejos, sobre todo de tratar, y la verdad que requiere creo que un capítulo aparte. Sobre todo también personas que se dedicaban a la parte de investigación social, antropólogos, psicólogos, sociólogos, y ahí teníamos de todo tipo, ¿no? Tanto personas con visión reducida, personas también con sordera, sobre todo personas con grandes discapacidades físicas, sobre todo, que como te digo, utilizaban reconocimiento de voz para poder trabajar, claro, o incluso seguimiento de la mirada para poder controlar el ordenador. Es decir, estamos hablando de grandes discapacidades. Sí. Y incluso también muchos compañeros teníamos también con síndrome de Down, que sobre todo se dedicaban un poco pues a las tareas más de logística, organizar reuniones, la logística en torno a preparar las salas de reuniones, por ejemplo, o para encuadernar, por ejemplo, como decía antes, ¿no? Los cuadernos de trabajo, etcétera. Es decir, la verdad que al final había un poco de todo, o sea, cualquier rol te podías imaginar, ¿no? Con una persona con cualquier discapacidad, ¿no? En Fundación 11, sí, y en Eternosight. ¿Cómo podemos hacer una plataforma web accesible, Jaiciel? ¿Qué requerimientos mínimos necesitamos? Una plataforma web accesible. Una página web, un entorno web accesible. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos que podemos tener para una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo? Pues sobre todo ahí la estructura de la página, que esté bien estructurada, sobre todo los textos alternativos en las imágenes, tener mucho cuidado con el uso de JavaScript, ¿no? Con algún tipo de librerías que no son accesibles. Pero sobre todo ya hoy en día nos lo pone muy, muy sencillo, ¿no? Las guías, las Whitecard 2.0 y ahora la 2.1, nos lo pone bastante sencillo pues para ir un poco revisando, ¿no? Todo lo que es el desarrollo, ya no solo para personas con discapacidad visual, ¿no? Sobre todo para hacerlo mucho más comprensible, operativo, intuitivo, y sobre todo, y también que permita dar una asistencia, un apoyo durante el uso de la página web, ¿no? En este caso a todas las personas, ¿no? Muy importante el tema de pues la experiencia de usuario, ¿no? La arquitectura de la información, que esté todo muy, muy bien estructurado, muy claro, muy limpio. Al final ese diseño se está demostrando, sobre todo en los últimos años, que es mucho más atractivo para todos, ¿no? Para todas las personas. También depende mucho de la cultura, porque también ahora se está, dentro de la parte de accesibilidad, cada vez más se está introduciendo la parte de la localización, sí, aspectos culturales, porque hay una gran diferencia, por ejemplo, entre crear una página web en Qatar, ¿no? Que en Europa. Claro. Obviamente tienes, o en Asia, ¿no? Tienes que tener una serie de temas culturales que realmente cambian la estructura de la página, ¿no? Y ese tipo de aspectos es interesante porque esos aspectos de localización, ¿no? de culturales cada vez más se están también introduciendo en la parte de accesibilidad, ¿no? En las plataformas web, ¿no? A mí la verdad me parece muy interesante. Por ejemplo, la parte de comunicación aumentativa y alternativa, la parte de pictogramas, es impresionante cómo cambia de España a Qatar, ¿no? Por ejemplo, claro, ¿no? Es increíble. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas también muy, muy en cuenta hoy en día. Bueno, amigos, estamos conversando con Jaiciel Madrid Sánchez, quien es un experto en accesibilidad, en diseño universal y creador de la herramienta Business for All, que creo que puede
dar soluciones interesantes, soluciones importantes a los emprendedores, a los consultores y crear facilitadores para que pues los distintos interesados puedan aprender sobre la herramienta. De verdad que agradecerte, Jaiciel, por la participación y por darle tanta información interesante a toda nuestra audiencia. Muchas gracias a ti, Kerbeni, y a todo el equipo, y como siempre es un placer poder estar en antena con vosotros. Hoy también tenemos que agradecerle a Jesús, que ha estado en los controles, a Jocelyn Salazar y a Kimberly Sánchez, que han estado pendientes a cada detalle de lo que hemos tenido hoy en nuestro programa. Cuando Jaiciel, o más bien pronto, queremos tener otra conversación contigo para hablar de estos temas tan interesantes que tienes. Creo que hablar de tecnologías accesibles, de accesibilidad, de diseño universal en distintos entornos y aprovechar tu experiencia, pues la audiencia siempre lo va a agradecer. Para mí, por mi parte, como siempre, es un gran placer poder hacerlo. Bueno, pues recuerden, amigos, que nuestras redes están disponibles para ofrecer a ustedes toda la información que tiene Sabios, Expertos y Genios. Nuestro canal de YouTube, Sabios, Expertos y Genios, y nuestras redes sociales, SEG Revista en YouTube, en Instagram, Sabios, Expertos y Genios en Facebook. No se muevan, que la programación de Única Radio pues siempre es pues con mucha información interesante y un contenido espectacular. Hasta la próxima. Recuerden que la capacidad la tenemos todos. Sabios, Expertos y Genios, una producción de Kerbeni Medina.